Hola, ¿cómo están? Estamos a lunes 13 de enero de 2020. Eh, Hemos conversado en estas reuniones, en estos videos, en estas clases, sobre muchos temas. Hay un tema que está pendiente, bueno, hay varios temas pendientes, ¿no? Pero hay un tema que está pendiente que es cómo se produce el cambio, cómo se produce el gran giro, más en detalle, de la juventud nuestra. ¿Qué pasó con esta generación menor de 30 años? ¿Qué pasó? ¿Cómo se produce la explosión delincuencial? ¿Cómo llegamos a ello? ¿Cómo llegamos a que una turbamulta grande, por cierto, muy grande, de jóvenes, estudiantes, eh, cesantes, trabajadores, incluso profesionales, o sea, en un espectro amplísimo, en una muestra transversal, que lo único que tienen en común es pertenecer a una generación? ¿Cómo es posible que salgan a la calle y generen lo que están generando, que es literalmente parar un país, destruir su economía? Porque la economía de un país de corte neoliberal o capitalista se sostiene en las empresas que lo conforman. Eh, por una parte, las grandes empresas, pero principalmente, señora, señor, en lo que es las pymes, la mediana y la pequeña empresa, son lo que realmente sostiene la economía de un país. ¿Y qué pasó entonces? ¿Cómo se está destruyendo este país desde el punto de vista de lo económico? En una especie de fobia al neoliberalismo y al emprendimiento. Incluso sin ningún reparo en destruir hasta el emprendimiento del señor del kiosco del kiosco de la esquina, allí en Plaza Italia, que me tocó ver eso ahí en la esquina de Pío IX con Bellavista, destruido el kiosco de la persona. ¿Por qué? Porque es un emprendimiento, pues no pertenece al Estado. Entonces, ¿cómo llegamos nosotros a esta contumacia ideológica? ¿Cómo llegamos nosotros a que una generación completa de jóvenes, de millones de jóvenes, de menores de 30 años, diría menores de 30, 35 años, tal vez asociado un poco a lo que muchos llaman los millennials, pero además las nuevas generaciones post-millennials también? ¿Cómo llegamos nosotros a esto? Escuchando el otro día a un autor del libro de Beneyep, que es un ex miembro de la KGB, él decía y nos contaba, basado en unos videos que él tiene desde los años 70, 80, que los grabó, digamos, él se descolgó de la KGB después y grabó estos videos, cómo eran estos procesos de subvertir a la sociedad. ¿Cómo vamos a subvertir la sociedad? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el derrotero? Y entonces decía que lo primero que había que hacer era votar la moralidad. Y para votar la moralidad teníamos que, por un lado, destruir aquellas instituciones que sostienen la moralidad, que sostienen los fundamentos morales de la sociedad a la que yo quiero atacar. Por un lado lo ataco y por otro lado voy a reemplazar esos fundamentos morales con un sucedáneo que no tenga la estructura moral, y que sí entonces permita que se terminen, se acaben, se extingan los barrotes, las rejas sólidas que impiden la penetración de estas estructuras. Voy a ir un poquito más atrás. En el esquema marxista, todo se compone de tres fases, tres partes, digamos. Infraestructuras, estructuras y superestructuras. Las infraestructuras son todas las relaciones económicas. Todo lo que existe, como lo dijimos en una clase, son relaciones económicas, relaciones de producción. No existe ningún vínculo de ninguna naturaleza, de ninguna forma, de nada, que no sean sencillas y simplemente relaciones de producción,
que es lo que es la infraestructura de todo, es la base, es el cimiento de todo, es esas relaciones económicas, desde el punto de vista de la visión, por cierto, de Marx. Después tenemos nosotros la estructura, que es la persona humana. En cuanto a persona humana, el individuo, en este caso un individuo que desde el punto marxista hay que quitarle su individuación para hacerlo parte del colectivo, una pieza más del colectivo, pero una pieza neutra del colectivo, no una pieza individual del colectivo. Y en tercero, entonces, tendríamos las superestructuras. Las superestructuras son, según los marxistas, las construcciones sociales que impiden que este hombre sea libre, en el fondo, que impiden que se produzca la penetración del proceso marxista. Y estas superestructuras son principalmente tres, cuatro. Yo tengo cuatro, pero algunos autores dicen tres. Primero, las creencias religiosas. Segundo, los conceptos de Estado-Nación y todo lo que ello conlleva. Tercero, las Fuerzas Armadas propias de esa nación asociadas a esos elementos propios del Estado-Nación, están vinculados. En Chile podríamos hablar de un concepto, por ejemplo, muy vinculado a eso, de tres estructuras distintas, pero que están unidas indeleblemente, casi hipostáticamente, que serían Dios, patria y familia, como una sola entidad, pero son tres partes. Yo sumo una cuarta que tiene que ver con la raza, la cultura y el lenguaje. Nos une el lenguaje, por cierto, que nos une el lenguaje, nos unen nuestras tradiciones culturales, a eso voy. Y cuando hablo de raza, no hablo de un sentido Rosenberg, del racismo Rosenberg, o una raza aria, no. Estoy hablando de raza, me refiero a una homogeneidad en el ser, del punto de vista también físico. El chileno es una mezcla, quiéralo o no, la CAM, quiéralo o no los mapuches, quiéralo o no los grupos descendientes de franceses, quiéralo o no los grupos descendientes de los ingleses. Sí, señor, como dijo en su trabajo el profesor Julio Retamal Faveró, que un excelente trabajo sobre el origen de la familia chilena, en 2 tomos, él demuestra que el 92% de las familias de Chile tienen algo o una parte mínima o no tan mínima de sangre mapuche en sus venas. Por supuesto, cuando él dijo eso en la Universidad Adolfo Ibáñez en los años 2003, 2005, por allí, se sentían los remilgos y los sonidos de las sillas y los asientos cuando las personas se desacomodan porque les molesta lo que está diciendo el charlista. Claro, efectivamente es muy difícil para una persona que tiene un abolengo británico, alemán o francés, pero además en una tradición vinosa, por decirlo así, de 200, 300 años, que le digan que en su sangre corre sangre mapuche. Pero es la verdad. Es la verdad. Cuando uno va a Europa se da cuenta que gran parte de la población chilena, usted se mira al espejo y se compara con cualquier persona de España, de la calle, y en Madrid, qué sé yo, en el Paseo de la Castellana, uno va caminando y uno se da cuenta que es chiquitito, carita ancha, y el cuello grueso, que hay señales, hay indicios que hay una combinación de algo español. Yo soy el apellido Brantes, que es francés, el otro apellido es Hidalgo de Cisneros en su origen, españolísimo, pero usted me ve y yo tengo rasgos propios de lo indoamericano, pues. ¿Y dónde está la diferencia? Que a mí no me molesta, pues, porque yo asumo lo que soy. Soy esa combinación entre lo europeo y lo americano, entre lo europeo, hispánico, francés, y lo indoamericano. No asumir eso sería producto de una especie de arribismo, de una soberbia, de una no aceptación de mí mismo, como le pasa a mucha gente, y que terminan siendo tremendamente despóticos, faltos de caridad, porque creen que mirando menos al otro ellos van a ser mejores. Es una tarea de este país el clasismo. Perdone que hago naro en lo que estoy hablando. Volviendo entonces a este punto, somos una raza chilena. Pues hay un libro maravilloso de Nicolás Palacios a los principios del siglo XX que se llama La raza chilena. Y muestra que esta raza se refiere más que a la antropología física, un poco también a la antropología cultural, a esa forma de ser.
un poquito alegre, un poquito picarón, medio, muy emprendedor, pero también sacador de vuelta. Si no nos están mirando, nos llevamos la plata que está en el plato ahí de las propinas. Si no nos están mirando, no pagamos el diario. Un poquito sinvergüenzón el chileno. Pues tiene que ver con su origen. Pues usted, señora, señor, comprenderá que las personas que llegan a un país como inmigrantes, no hoy día, porque hoy día vienen arrancando del marxismo, por ejemplo, gente de muy buen talante, de muy buena abolengo de Venezuela, viene arrancando del marxismo y de la dictadura criminal de Maduro. Pero en esos tiempos venían arrancando, no, venían saliendo de las cárceles los mismos que hoy día eh, se visten de una aristocracia que no es real, digamos, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, tenemos una raza que es una forma de ser chileno. Y el chileno, por ejemplo, es pelador, cotillero, como quieran llamarlo ustedes, y es propio de la raza, pues, es propio de la marca. Uno va a Argentina, yo acabo de estar allí en Río Cuarto y en camino a Córdoba, en Altagracia y en Anizacate, me pasó por San Luis también, y yo no vi el clasismo que existe en Chile, fíjese. Y ese clasismo, ojo, hablando del problema de la calle y de la explosión social, tiene mucho que ver. Porque hay mucha gente que hoy día se limpia la boca con la explosión social, mira cómo puede haber pasado esto, y ha sido gran culpable usted, señor, usted, señora, que cree que vive en un Chile en cual usted camina como pavo real en la calle y el señor de ahí es una especie de subhumano y lo trata como tal. Y el otro que lo trata con cariño, lo trata mal con cariño, porque lo trata desde una perspectiva paternalista, que también es una avasallar la dignidad de la persona humana. Como que entonces, como no tienes mi abolengo sociocultural, yo te trato, pero te trato paternalmente, eres como un niño. Y eso genera comunismo, y eso genera odio de clase, y eso genera muchas cosas. Yo una vez lo dije, hay partidos políticos en Chile que hoy día hablan de derecha social y han sido grandes constructores de gente que les meten en su cabeza por experiencias vividas rencores y situaciones que lo llevan a resentimiento social. Pues si el resentimiento social se tiene y también se puede cultivar en una persona. Usted a una persona la trata, la basurea, la segrega, la discrimina de mala forma, creyendo que no se va a dar cuenta, la persona se da cuenta. Y créame que esa persona usted la deja lista, preparada para que venga un canalla del Frente Amplio o el Partido Comunista y le meta la inyección de ideología y se acabó, esa persona la perdió para siempre. Pero usted lo preparó con su falta de caridad y con su no poder tratar a ese otro como un igual. Entonces hay dos caminos. O lo trato de manera despectiva, ahí en San Damián, qué sé yo, en el mall, no sé dónde, lo trato, lo miro así como, ¿y este pelafustán quién es? ¿Genera eso? O al revés, lo trato de manera paternal, como usted trata al jardinero. ¿Eh? No lo trata como un igual. Bueno, entonces tenemos nosotros tres grandes estructuras con que trabajar. Yo puse la cuarta, pero hablamos tres grandes estructuras porque son las que se repiten en todos los países. Estas superestructuras que son la familia, la Fuerza Armada y la religión. La KGB sabía que para poder lograr romper la moralidad había que destruir esas tres instancias, esas tres estructuras. La primera que rompen en 1965 y antes es tratar de penetrar desde la masonería y del marxismo propio militantes que... El militante comunista es un tipo que vive para el comunismo. El militante comunista no es una persona que es comunista de 9 a 12 y de 3 a 5. No, el militante comunista es 24/7, es siempre. El comunismo es una forma de ser, igual que el nacionalismo. Son formas de ser, una forma de vivir la vida. Ellos entonces son capaces de inmolarse. ¿Inmolarse cómo? Que un chico de 15 años se vaya a un seminario o a un convento, una niña, y entre allí para hacer una vida de sacerdote, pero no siendo sacerdote, siendo un infiltrado desde la ideología. Y ese señor, cuando lo van a consagrar sacerdote, lo van a ordenar sacerdote, va a seguir siendo comunista.
Y va a llegar un momento en que va a querer ser candidato a la presidencia por el Partido Comunista, como pasó con el padre Pizarro, candidato a la presidencia de la República por el Partido Comunista. ¿Usted se acuerda del padre Pizarro? ¿Usted se acuerda del padre Maroto, que en una mano tenía la Biblia y en la otra la metralleta? O Ernesto Cardenal, en una mano en la Biblia, en la otra en la metralleta. Y Leonardo Boff, y una lista infinita de sacerdotes post Concilio Vaticano II que son absolutamente marxistas. Y como son marxistas y no son sacerdotes de verdad, no tienen ningún problema para tener todo tipo de echar a andar, desarrollar todo tipo de vicios que llevan ellos en el alma. Entonces son fornicarios, lujuriosos, incluso alcohólicos, incluso en Colombia algunos hasta drogadictos, de todo. ¿Pero son sacerdotes? No. ¿Qué lograron? Sí, lograron con tanta pedofilia, con tanta depravación, con tanta degeneración, destruir la moralidad católica. Y resulta que el catolicismo era y la religión en general, no solamente el catolicismo, también los evangélicos, los cristianos, eran un detente para la penetración de las superestructuras desde el punto de vista marxista. De la subversión, que poder bajar, echar abajo destruir esa superestructura para que el hombre quede solo, indemne, y poder capturarlo. Lo hicieron con la Iglesia Católica. Y lo lograron. Usted ve en la calle, nosotros vamos a misa a una iglesia tradicional de sacerdotes muy nobles, muy santos, muy viriles, muy barbados, muy serios, muy gallardos y muy justos y santos. Sí, señora, muy santos, créanmelo. Y ellos son justamente aquellos que no dejaron la sotana, pues. No entraron en estos ayornamientos y en estas novedades de la iglesia y en toda esta monserga de los cambios, en la cual cambiaron hasta el Padre Nuestro, que lo dijo Jesucristo. O sea, se basurearon a Jesucristo. A ver, ¿qué dijo Jesucristo? Perdona nuestras deudas. No, pero si no son deudas, son ofensas. ¿Por qué? Porque en su mente marxista creían que deuda se refería a lo económico. Y no entendieron que es la deuda que nos abrió la puerta a los cielos y nos perdonó los pecados pasados, presentes y futuros. Por lo tanto, por mis pecados futuros yo estoy endeudado con Cristo. No entendieron eso porque no tienen fe. Y es una iglesia sin fe. Entonces lograron penetrar esta superestructura y bajar esa moralidad. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento fue quitarle a las Fuerzas Armadas los conceptos de nación y patria. Le quitaron el concepto de nación y patria a las Fuerzas Armadas. Inventaron aquí en Chile una cosa extrañísima, un engendro. Sí, señor, usted que es militar, el SECOPAC. Enseñan puras cosas que no tienen nada que ver con la formación militar y son todas de origen marxista. Y muchos altos oficiales, para congraciarse, en una falta de virilidad y en una falta de valentía, desde los comandantes en jefes para abajo, han caído y no voy a perder el puesto, yo no voy a perder el trabajo. No, pues yo estoy de coronel, puedo ascender a general. No importa que tenga que vender a su mamá, señor. Créame que su mamá es menos importante que la patria. Usted vendió a la patria. Sí, señor, usted es oficial después de los años 90. Y no me diga que no, porque es lo que tenemos hoy día. ¿Qué nos queda de la familia? ¿Y la familia cómo la rompen? Con el Foro Sao Paulo. En Beijing comenzó, en los años 1994. Ahí partió la señora del piano. Ella fue. Sí, señora, usted, la señora del piano, con nombre y apellido. Aquí en este video las cosas se hacen con nombre y apellido. Usted partió y comenzó a traer toda esta ideología de género. Y se sumó a la Iglesia Católica con su famoso paso desde la teología de la liberación a la teología ecofeminista. Y hoy día lo que enseñan es ecofeminismo en los seminarios, en los conventos. Seminarios que hoy día no son centros antropológicos y de agitadores culturales y de, qué sé yo, asistentes sociales, cualquier cosa, menos la salvación del alma, menos el camino de santidad, menos la búsqueda de Dios. Todo lo demás, todo lo que usted quiera. Entonces el marxismo logró penetrar y destruir 3 estructuras y con eso comenzó recién allí el trabajo para poder llegar a lo que estamos llegando no solamente en Chile. El 18 de octubre, con esta explosión delincuencial, es algo que se viene repitiendo, que ya había partido antes con los chalecos amarillos en París, y siguen en todos los países, no solamente, cuidado, no solamente en la hoy día Latinoamérica, es a nivel mundial.
Es bueno escuchar el discurso. Yo no comparto el pensamiento de Manuel Castel, el autor del libro La ciudad informacional o escuelas que aprenden, pero reconozco que lo que dice es cierto. Este es un movimiento que no es solamente americano, latinoamericano, es mundial. Hoy día se está dando, creo que incluso en Irán, hay grupos que ya se están levantando, en Irán, por favor. Claro, y hay 300 muertos en una calle sin problema y nadie les va a decir nada, porque son iraníes. ¿Cómo pasó entonces? Logramos destruir estas tres superestructuras y recién allí, entonces, los profesores, un poco a la par, empezaron a trabajar en la mente de los jóvenes. Y se necesita, después de la destrucción de la superestructura, que se logró esto, más o menos cuando nos hicieron llevar las Fuerzas Armadas a Haití, comenzó el fin de la estructura de las Fuerzas Armadas como un detente proceso marxista. De hecho, la ida a Haití es una negación de lo que es el fin de nuestras Fuerzas Armadas. Tengo amigos que estuvieron allí en Cap Haitien y me dicen que esto fue un engendro. Claro, como asistentes sociales, bien, pero no Fuerzas Armadas chilenas. Y entonces llegamos al año 2000, al 2000. ¿Cuántos años, decía de la KGB, se necesita para romper la moralidad y penetrar con un proceso marxista? 20 años, justo. Todos los alumnos formados en los colegios desde el año 2000 para adelante, hoy día están en la universidad. Se calcula que empezó esto por ahí por 1998. Llevamos 22 años. O sea, un alumno que ya se está titulando. Otros que se titularon. Todo este proceso de los últimos 20, 25 años está ahí en la calle. Eso es lo que tenemos. Y lograron hacerlo porque simplemente se quitó la moralidad. Se acabó la moral, la estructura moral del país. Y le metieron a toda la juventud, y a usted señor, y a usted señor, todo, y usted compró todo porque usted es tonto. Sí señor, lo digo, con toda propiedad, usted es tonto. Usted es muy tonto. No es tonto, muy tonto. El año 2000 decía yo, oye, pasan ustedes su fin de semana entero en el mall. Pasan todo el fin de semana en el mall, pasan consumiendo, no educan en nada a sus hijos porque no es que son libres. Tengo conocidos, no amigos, por cierto, que hasta fuman marihuana con sus hijos. Tomaron todas las modas. Usted señora, usted señor compró todas las modas. Usted señora fue la que para estar tranquila dejó a sus hijos viendo dibujos animados. ¿Y dónde está la trampita? Que el dibujo animado no era como el que veía usted. Huckleberry Hound, el oso Yogi, o qué sé yo, Pixie Dixie. Era otro dibujo animado, un dibujo animado japonés, de una violencia infinita, en cual el mono animado le pega una patada al otro y le rompe la cabeza y salta la sangre, y le corta un brazo. De un nivel sanguinario, de un nivel de violencia tremendo. Y usted dejaba al niño de 4 o 5 años, en los años 90, 95, viendo eso en la tele feliz, no está viendo dibujo animado. Hubiese sido preferible, voy a hacer una aberración, pero para exagerar esto, hubiese sido preferible que lo hubiese dejado viendo las películas de Playboy, pues. Ese niño ahora, ese niño que vio que lo normal creció el año 95, 2000, viendo cómo se le cortaba la cabeza y puros juegos, y vienen los juegos después. Todos los juegos de Nintendo, todas estas cosas en que sangre, cabeza, brazo partido, todo. Incluso había un videojuego en que salía un joven, que el jovencito era un delincuente que arrancaba de la policía. Y le disparaba a la policía y arrancaba, y el joven guiaba al delincuente. O sea, el bueno era el delincuente, el bueno era el que estaba destruyendo la Plaza Italia, quemando las iglesias y quemando las empresas, las industrias, los edificios, y el malo era la policía. Y ese juego se hacía en el año 2005, 2007, 2010. Ese chico que jugaba eso a los 12 años, hoy día tiene 22. Tan capuchado, y el otro día quemó mi iglesia. Como dice este señor de la KGB, se logró destruir la moralidad, pero el principal factor, dice,
no fue necesariamente la destrucción de las superestructuras, que sí las lograron, sino cómo le metieron los sucedáneos de sexo, lujuria, alcohol, fiesta, hedonismo, consumismo, lujuria, todo, cine, televisión, el cine, la televisión, Netflix, el 100% de las películas de Netflix, el 100%, o en lo uno, lo otro, o todo junto, como quiera usted. Ataque a la iglesia, ataque al cristianismo, ataque a Dios, ataque a la familia, ataque a la heterosexualidad, promoción de la homosexualidad, promoción del lesbianismo, promoción del satanismo. El malo en Tarzán, el hombre más tétricamente malo, increíblemente malo, llevaba un rosario en la mano. El asesino violador lo toman y lo logran pillar, jefe de la droga en México, y le abren el pecho y tiene una tremenda cruz. Qué raro, nunca tiene una estrella de David. Entonces, esto que decía el señor KGB es profundamente cierto y está servido. Como dice Manuel Castello, es lo que viene. Y no es un cambio de épocas, es una época de cambios y viene un cambio de paradigma. Y el cambio de paradigma llegó para quedarse. Como dijo Castel, esto no es un sueño en el cual usted está esperando despertar y ya pasó. Y ni que usted camine en puntillas que no lo vean, total, esto ya va a pasar. No, señora, no, señor. Se acabó el Chile y se acabó el mundo que usted conocía. Y el mundo que viene ahora es un mundo sin Dios ni ley. Porque no tener a Dios es no tener ley. Porque la ley se sustenta en el decálogo, que son los 10 mandamientos. Si no tengo a Dios y no tengo los 10 mandamientos, es invivible el mundo. Y se nos viene un mundo invivible, donde me pueden matar, nos pueden asesinar, pueden violar a nuestras hijas, nos pueden robar, tal como está pasando. Y cada día va avanzando y se nos viene eso, señora, señor, es que yo soy apocalíptico. No, no soy apocalíptico. Estoy describiendo lo que ha pasado en Chile en los últimos 3 meses y lo que ha pasado en el mundo en los últimos 20 años. Usted profesora de historia, usted profesor de filosofía, usted profesora de lenguaje, usted profesor de religión católica, ustedes 4 que llenaron de odio y marxismo a los jóvenes, les digo una sola cosa, les va a rebotar en su cara. Porque cuando quieran vivir como persona humana, ya no lo van a poder hacer. Porque estas bestias, estos animales que están en la calle, no se los van a permitir. Buenas tardes.